Hola, hola, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien, mejor, mejor y mejor. ¿Sí? Estamos grabando el tema de la situación económica en el país y la apertura comercial. Eh, el tema es de la materia de historia del bloque 5. Recuerden que hicimos una introducción en los dos videos anteriores para llegar al primer tema. El tema se encuentra en la página 166 a la página 167. Eh, ¿Qué es lo que veremos? Pues precisamente la situación económica de México. ¿Sí? Es increíble cómo del 78 a finales del 81, 82, nuestro país, de tener un superávit petrolero, ¿sí? Al presidente en turno que era López Portillo, José López Portillo, pues le dio por, como tenía mucho dinero, pues crear demasiados proyectos. No tomó en cuenta que el petróleo iba a caer, el precio del petróleo, mientras que lo vendían a 33, 34, 36 pesos el barril. Pues claro que el dinero que entraba al país era demasiado y no sabían en qué emplearlo. Además, recuerden que algo de lo que mencionábamos, las empresas de nuestro país eran administradas, eran compradas o tenían acciones minoritarias por el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezó a invertir en todos lados, ¿no? ¿Sí? Teníamos muy buena pinta económicamente hablando. Éramos un país boyante, 79, 80, ¿sí? Aquí viene el tema de la crisis económica. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la crisis económica trabaja sobre el desempleo, el cierre de empresas, el aumento en precios de productos, pero vamos a irnos un poquito más atrás de cómo se origina esta crisis económica. Permítanme tantito. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿cómo explicarles? México tuvo un superávit, ¿sí? Más de 100,000 millones de dólares entraban por el petróleo. Entonces, imagínense que surgió una frase, él es José López Portillo, ¿sí? Él creía que iba a poder lograr que fuéramos a un superávit permanente, pero no, ¿sí? Empezaron a construir siderúrgicas, metalúrgicas. Por cierto, en Coatzacoalcos empezaron a construir el complejo Pajaritos. Sí, pregúntenle a algunos de sus familiares que trabajan en Pemex, qué presidente de la República estaba cuando construyeron Pajaritos aquí en Pemex. ¿Sí? Pensaron que por medio de la administración del dinero íbamos a tener alimentación para todo el país. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues sí duró 79, 80, 81, 12 pesos el dólar, todo tranquilo, pero como siempre, es el mercado del petróleo y lo acabamos de sufrir nosotros, ¿sí? Ahorita en el 2020, recuerden que hasta 50 centavos costaba el barril del petróleo durante una semana, ¿sí? Mientras el gobierno pues invirtió en todo, ¿sí? Él es uno de los, Silva Gerson, precisamente uno de los encargados en esa época de dar secretario, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar cómo fue que el petróleo cayó. Algo importante es que también las empresas privadas cayeron en esta burbuja de engaño. Aquí nos presentan en el video cómo se endeudaron las empresas por más de 51 millones
de dólares para poder construir todo lo que ellos querían. Pero ese no es el problema. O sea, pensaron que sus proyectos iban a lograr avanzar. Pero cuando cae el precio del petróleo, ya no tienen que pagar 51 millones de dólares, ¿sí? Ahora tienen que pagar, pues, una cuarta parte más, casi 78 mil millones de dólares, cosas que no pudo, se confiaron en esto, en el oro negro. Pero el oro negro cayó. Para el 81 ya no se podía tener todo el dinero que se había manifestado. Aquí está, también la deuda externa creció a 34 millones de dólares. ¿Sí? Es increíble cómo José López Portillo derrochó el dinero, no guardó, pensó, como dice la caricatura, mañana. ¿Quién piensa en el mañana? ¿Sí? Ahí está Silva Gerson declarando. Todo esto, ¿a quién afectó más? Precisamente a la clase baja, porque todo ese derroche del dinero del petróleo que se hizo no llegó, no permeó los 3 escalones, si agarramos la división de 3. La clase alta creció, sí, pero la clase baja siguió sufriendo. Y precisamente, ¿quiénes eran los que tenían que sentir eso a la hora del alza de precios, a la hora de ya no hay ganancia, a la hora de que ya no gastaba la clase media para que ellos obtuvieran ese dinero? Pues la clase baja. En su último informe de gobierno quiso dar una vuelta de timón, se disculpó con los mexicanos, hasta lloró en el informe. Pero bueno, esas crisis económicas lloramos más nosotros al tener ese tipo de respuestas. Y bueno, a la banca expropió todos los bancos que existían. Ahorita ya en el 2020, bueno, ya sabemos que Serfín está comprado, Bancomer, Banamex, Citibanamex, o sea, ya los diversos otros órganos bancarios de otros países ya los compraron. Pero en 1981, 1982, en su último informe, él expropió los bancos, ¿sí? Y bajó el sobreprecio del dólar. No sirvió porque lo vamos a ver en el libro de texto gratuito. Sí, José López Portillo. Nosotros estamos precisamente en el libro viendo el tema y nos va dando las características de una crisis económica. Se caracteriza por el desempleo, el cierre de empresas, el aumento de los precios de los productos y dense cuenta, eso es lo que ustedes a veces como alumnos no notan. Mientras que, ¿qué es lo que toman? Una lechita valía, una lechita de chocolate, de esas que le meten el popote, valía 2 pesos 50, ahora ya vale 7 pesos 50. Entonces imagínense cómo aumentó. ¿Sí? Aumentó más del 200%. ¿Por qué? Porque el 100%, véanlo con la maestra Alba en matemáticas, de 2.50 serían 5 pesos. Ese es el 100%. Y si el aumento otros 2.50, serían 7.50. Y si ya vale 8 pesos, es más del 200%. Mientras que al salario le van aumentando. Acuérdense que hasta todavía con Peña Nieto, el salario, el salario base estaba en 90 y tantos, 110 pesos, ahora ya, bueno, ya subió un poco más, pero todavía es dispar. Por un lado, los precios están muy altos. Y ahorita los vamos a ver. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí está lo que yo les decía, la deuda externa, le debía el dinero. Es más, fueron a Estados Unidos a decirle al Banco Mundial, ¿saben qué? ¿Cómo es el dicho mexicano? Lo mencionan en el video.
Debo, no niego. Pago, no tengo. Entonces, ¿qué fue lo que volvió a hacer precisamente el personaje que aparece en el video? No José López Portillo como presidente, sino el secretario de Hacienda, ¿sí? Pues fueron a volver a pedir prestado dinero. ¿A cambio de qué? Pues quizás de Pemex, quizás de algunas situaciones en donde les iban a dar el petróleo a menor precio durante tantos años, cosas que como mexicanos promedio pues no lo sabemos. Pero a eso se refieren. Por eso marcan hasta el 1985. Miren, aquí está lo que les decía. 1976 nuestra moneda valía 12.50. En 1988, 2.285 pesos por $1. ¿Se imaginan? Claro, las personas que les enviaban divisas en dólares de Estados Unidos acá, pues, bueno, pero también tenían que gastarlo. Entonces, es precisamente uno de los errores de las personas que nos gobiernan, ¿no? Los precios del petróleo, el endeudamiento, la deuda externa, el dólar, bueno, la crisis económica y como siempre, fíjense la caricatura, me gusta la caricatura, el promedio mexicano está cargando con una bola pesada, mientras que el banquero, la clase alta, los que administraron, los que cometen los errores económicos, ellos sí también sufren la crisis, dice, pero con un globito. Es como ahorita en la pandemia, ¿sí? Demos gracias a Dios de que somos clase media, clase alta, dependiendo de cada quien, ¿sí? Y tenemos en nuestro refrigerador algo que comer. Y luego criticamos, pero esa gente, ¿por qué en la pandemia sale y tiene que andar? Pero ese taxista promedio, esa vendedora, ese vendedor de agua, esa vendedora de bolsas, ese vendedor de tortillas, aquí que pasa tanto el tortillero, y ustedes lo notarán porque en los videos a cada rato sale el sonido del pipí, pipí. ¿Cómo es que ellos no van a sobrevivir si no trabajan? Eso es lo que refleja esta caricatura precisamente, ¿sí? La clase baja tiene que cargar más con los efectos de la crisis, mientras que la clase alta sufre menos la crisis, ¿sí? También nos puede servir como para repensar y sensibilizarnos ante los vendedores, ¿sí? Los vendedores y tratar de entender que algunos de ellos, si no salen, no comen, ¿sí? Hay algunas declaraciones en la prensa que dicen, bueno, es que muero de hambre o muero de COVID, ¿no? Regresando al tema, la deuda externa en el 76 era de 23,000 millones, para el 85, ya después de toda esta crisis del petróleo, era de 96,000 millones. Y lo que les decía, increíble, el precio del dólar de 12.50 a 22.85, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca? Desempleo. Sí, tuvimos que ir a pedirle dinero a Estados Unidos, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, FMI, no FBI, FMI, Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, la caricatura también otra vez sigue siendo desgarradora. Centro de desempleo, y tenemos a un recién graduado, ¿sí? Ahí en la esquina, buscando trabajo. Entonces, uno de los conceptos que les voy a pedir que me hagan un dibujo es inflación. Pero, ¿qué es la inflación? Dice, el aumento generalizado y sostenido de los precios, de los productos, ¿sí? El dinero no alcanza. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada momento, cada año, cada mes, el producto va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí?
Hay un video que lo explica muy padre, ahorita se los voy a poner, nada más voy a avanzar, que del 81, recuerden, el 81, José López Portillo, sobre el 82 disminuyó el precio del petróleo, los ingresos bajaron, se nacionalizó la banca en el 82, que cuando ya se iba, ¿sí? Él decía, él tenía una frase, José López Portillo tenía una frase, dice, voy a defender el peso como un perro, pero yo digo que como un perro enfermo, oigan, porque en verdad vendieron empresas, todas esas empresas que cuando había dinero para poder invertirle, meterle dinero y todo eso, con todo el superávit del petróleo se tenían, bajaron, ¿sí? Y bueno, entonces dice Estados Unidos, recordando aquí a la caricatura que tenemos aquí, sí te voy a prestar dinero, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer algunos acuerdos. ¿Sí? Algo importantísimo. Se fueron los inversionistas extranjeros, se llevaron sus dólares. Los mismos inversionistas mexicanos compraban dólares, ¿sí? El peso perdió su valor. Desigualdad social. Claro, enriquecimiento de una minoría de empresarios nacionales y extranjeros, ¿sí? ¿Y qué es lo que provoca la pobreza extrema? Miren nada más esta caricatura que encontré, ¿sí? Por un lado van los salarios, lo que yo les comentaba anteriormente, y por el otro lado van los precios, ¿sí? Los precios ¿Saben por qué hay una canasta ahí en la caricatura? Porque el gobierno emite a lo que le llaman la canasta básica, y ahí te dice lo que una familia en promedio puede y debe consumir en promedio, o sea, leche, huevos, y la canasta básica sube. Ese es el problema cuando el precio del petróleo ahorita cayó, ¿sí? El huevo llegó a estar hasta en 75 pesos, 80 pesos, hubo lugares que los vendieron hasta en 95 pesos. Aquí en Coatzacoalcos pasó algo muy raro, bueno, pues no sé dónde consiguieron, y todavía están en el malecón, aquí por, en unas calles de la Benito Juárez, las he visto cuando he ido a la farmacia, están vendiendo un huevo pequeño, un huevo pequeño, en 55, en 50, en 45, y bueno, fueron como una semanita que había subido mucho el huevo, ahorita ya bajó, está en 70 en las empresas que venden departamentales, ¿sí? 65. ¿Sí? Por cierto, me acabo de enterar, ahorita estaba, mientras que ya ven que nada más nos dan 15 minutos de grabación gratis, estaba viendo la mañanera mientras que se guardaba la otra mitad del video, Soriana no ha pagado impuestos, ¿sí? Entonces vamos a tener que escribirle por ahí a Soriana para que paguen sus impuestos. Bueno, regresando al tema, ese grupo minoritario pues no sufre de la inflación, claro, ellos no tienen pobreza extrema, pero y los que están desempleados, y veamos ahorita con la pandemia, ¿cuántas personas están desempleadas? ¿Qué podemos hacer? Siempre les digo que nosotros hacia nuestro interior, en casa, podemos hacer algo. Se ve raro que podemos hacer algo contra la inflación, contra la pobreza, pero sí podemos, es ahorrar. Ahorita en varias de las casas están viendo que el recibo de luz vino al doble o al triple, ¿sí? A mí no me ha llegado, pero bueno, vamos a ver cuánto nos va a llegar. Pero algo que tenemos que hacer, y que yo les digo, por ejemplo, a Fátima o a Pablo cuando están acá, o a César y a Georgette, que se la pasaron un mes y medio acá, le digo, hey, la luz, apaguen ahí, cierren la recámara porque el clima se sale y hay una descompensación. Claro que podemos ayudar al ahorro interno de nuestra familia, ¿sí? Apaguen la luz, ¿sí?
traten de usar lo menos posible el foco. Si hay luz solar, bueno, ocupen la luz solar mejor, ¿sí? Y bueno, economizar, ¿sí? Si acabarnos bien el producto que salga en lata, que no botarlo, tenemos que ahorrar. Definitivamente son tiempos difíciles estos de ahora, y los del 81, 85 igual, ¿sí? México tuvo una situación, mientras que yéndonos del 84 al 94, 10 años después, también hubo unos tratados por ahí de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá. Hay un tema en específico sobre esos tratados económicos, los vamos a ver más adelante, pero me quiero regresar para ponerles el video que nos va diciendo cómo se va aumentando cada vez. Dice, te pone el ejemplo, déjenme que lo localice, te pone el ejemplo de un celular, ¿sí? Y te dice, ¿quieres comprar un celular? ¿Quieres comprar un celular? Bueno, cuando no entiendes qué es lo que es la inflación, pero es la escalada sostenida, que cada año, cada momento sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y bueno, el salario ya lo hemos platicado. Y debe de ser para todos, generalizado, todo sube. Si no, nada más sube la canasta básica, no, sube todo. La ropa, las bebidas, etcétera. Y ahí es donde te pone el ejemplo de productos que dice, todo está subiendo, pero el celular diario va aumentando 5 pesos. Entonces es un aumento sostenido de los precios, ¿sí? Entonces, cada vez cuando tú quieras comprar la canasta básica y quieras ahorrar para el celular, pues cuando termines no te va a dar, ¿sí? Recuerden, la inflación es sostenida y generalizada, ¿sí? En nuestro país se toma en cuenta ciertos productos, y ahí está la canasta básica: el pan, el huevo, la carne, la leche, ¿sí? El queso. Entonces, esa canasta básica, ¿con cuánto se puede obtener y cuánto gano de salario, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Por la canasta, aquí está el ejemplo, miren qué padre. Ahora, para el 2011, y eso hablando del 2011, 111 pesos. Entonces, todo va subiendo. Eso es una inflación. Ya no se paga lo mismo que se pagaba antes, ¿sí? Entonces, ahí te pide, ahí te recomienda, si queremos saber más sobre la inflación, ¿sí? Déjenme ponerle pause para regresar al cancelar, para llegar al tema. En el libro, en el 81, una crisis económica, ya lo vimos. Aquí está un billete de 5,000 pesos y el concepto inflación, al aumento generalizado de los precios. El dinero no alcanza. Pero eso, ¿qué fue lo que provocó? Al tener caída del precio del petróleo, inflación, deuda externa, que se van los créditos, que se fugan las capitales porque los dólares se van, pues ¿qué es lo que provoca? Que todo sube, así como va subiendo el tema del libro, y eso provoca pobreza extrema. Las personas ya no pueden comprar los productos que estaban a su alcance. Entonces, tenemos al TLC, ¿sí? Bien, vamos con el PowerPoint para seguir bien describiéndolo. Se pretendía que México aumentara sus exportaciones y que entraran artículos a menor costo con el Tratado de Libre Comercio.
ahora se llama Tencam, ¿cómo fue? Mextec, Tex-Mex, ¿sí? Estados Unidos, Canadá y México acaban de volver a reformular las instrucciones para el Tex-Mex en el 2020 y bueno, esperemos, pero todavía con todo lo de la pandemia, esperemos que en algún momento logremos tener en verdad artículos a menor costo. Yo les voy a pedir como una actividad que me puedan realizar. Fíjense bien, voy a subirlo porque queda fuera del... Ahí está. Actividad. Realiza un dibujo que represente cada concepto que se te presente. Son 4 conceptos, lo que ustedes entiendan por crisis económica, por desempleo, por inflación y por desigualdad. En el formato que ustedes deseen, ya sea Word, PowerPoint, pero bueno, en PowerPoint, ¿cómo podrían dibujar? Bueno, pues solamente me entiendo, no, tiene que ser en el cuaderno y le toman la foto, ¿sí? En el cuaderno le toman la foto y ya lo pueden pegar en Word si quieren, ¿sí? Saludos a todos, espero que estén bien, cuidémonos, está complejo, pero bueno, les digo que he tenido que salir y veo que hay mucho movimiento afuera, ¿sí? La playa, bañándose gente y todo. Intentemos por lo menos resguardarnos. Yo sé que nos aburrimos en casa, ¿sí? Y hagámosle caso a nuestros padres. Es lo más importante. Ese modelo nos sirvió a sus padres y a mí. Sigamos ese ejemplo. Me da mucho gusto despedirme de ustedes. Nos estamos viendo. Cuidémonos. ¿Sí? Quédate en casa.